¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, domingo 6 de marzo. Es el primer domingo de Cuaresma. Hemos entrado ya a partir del miércoles recién pasado con el rito penitencial de la ceniza en ese camino hacia la Pascua. Y el primer domingo de Cuaresma está marcado en los 3 ciclos, los 3 años de cada evangelista, está marcado por el relato, la proclamación del relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Con él queremos también nosotros salir victoriosos. San Lucas, que es el evangelista de este año, nos presenta un cambio en el orden, coincide con las 3 tentaciones que San Mateo nos presenta y él la ordena de forma que terminen en Jerusalén. Pero bien, escuchemos el texto, dispongamos nuestro corazón para acoger la palabra de Dios, que sea el Espíritu, el de Jesús, el que nos guíe en la lectura, en la comprensión y en la puesta en práctica de la palabra. Por eso, hacemos el gesto de la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Escuchemos el texto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor. El tiempo de Cuaresma, que hemos comenzado apenas pocos días y que prácticamente hoy para muchos inicia porque quizá no habrán podido participar el miércoles, es el tiempo en el que la Iglesia nos invita a entrar con Jesús en el desierto para prepararnos para la Pascua, para hacer un camino de libertad, para vencer las tentaciones con Jesús y como Jesús.
El texto de San Lucas nos presenta a un Jesús que entra en el drama de la existencia humana y entra en el drama de cada uno de nosotros que somos tentados por el mal, por nuestro enemigo. Él ha querido hacerse en todo semejante a nosotros y ha querido también padecer la tentación para rescatar al hombre, para sacarme a mí de allí. La narración está cargada de simbolismos. Veamos algunos detalles que el evangelista nos ofrece como clave de lectura, no solo para interpretar el texto, sino para interpretar nuestra propia existencia, porque la palabra de Dios, el objetivo, no es que la interpretemos bien, o mejor, la interpretamos bien cuando nos abre los ojos para leer la vida personal y la historia que estamos viviendo, y para descubrir en esa historia la presencia del Dios que nos está hablando hoy. Pues bien, es el Espíritu el que llena a Jesús, viene del Jordán, es decir, viene del bautismo. Jesús ha vivido una experiencia profunda del amor del Padre, el cual el Padre, Dios, se ha definido Padre de Jesús. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Ahora, después del bautismo, ungido por el Espíritu, Jesús tiene que hacer su propia opción de mantenerse hijo o de negar su filiación. Aquí está el núcleo de toda tentación, la de Jesús y la nuestra. En resumen, toda tentación se reduce a esto: mantenerme hijo de Dios o prescindir de Dios y hacer del proyecto de mi vida un proyecto en solitario, sin contar con Dios. En eso radica la tentación. Prescindir de Dios como algo superficial, como algo que da fastidio, como alguien que molesta. Frente a todo lo que es urgente para mí, frente a todo lo que es urgente para nosotros, Dios sale sobrando. Ahí está la tentación del ser humano. Y la tentación de Jesús, mantenerse hijo o no. Para eso se retira al desierto Jesús, para discernir cómo va a mantenerse hijo y cómo va a realizar el proyecto que el Padre le confía, salvarnos mediante el amor. Veamos los detalles que nos ofrece el Evangelio. Allí estuvo en el desierto, es decir, sin ningún tipo de apoyo, en soledad absoluta, en el lugar de la tentación, en el lugar de la fragilidad. Y allí estuvo 40 días. El número 40 es también un número simbólico. Indica la totalidad de la vida de Jesús. Indica la totalidad de la vida del ser humano. Lo que San Lucas hoy nos presenta en estos 13 versículos es el resumen de las tentaciones que a lo largo de la vida de Jesús se le fueron presentando. Es el resumen, es la síntesis también de las tentaciones que a lo largo de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros, el enemigo, el diablo, nos va presentando y ofreciendo para que prescindamos de Dios, para que dejemos de ser hijos. Fue tentado por el diablo, no comió en aquellos días. Al cabo de ellos
sintió hambre. El tentador aprovecha el momento de debilidad del ser humano, el momento de la crisis. Aprovecha cuando más vulnerables estamos. Y se presenta no de forma burda, atrayéndonos a hacer el mal de forma clara, sino que disfraza el mal con formas de bondad para seducir, para hacer caer al ser humano, para hacer caer a Jesús. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Primera tentación: di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, ¿tienes hambre? Sacia tu hambre. Come, llénate. Y llénate de forma fácil. Usa tu poder para convertir las piedras en pan. No te esfuerces. Basta que quieras. Hazlo. La tentación del apetito. La tentación de dar rienda suelta a los apetitos, no solo el hambre, todos los demás apetitos del ser humano. Si eres hijo, demuestra que eres hijo. Sacia el hambre. Si eres hijo, ¿por qué no acabas con el hambre del mundo? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Reparte el pan a los pobres. Fíjense por dónde va. Si eres la iglesia de Jesús, ¿por qué no sacias el hambre que hay en el mundo? Es la pretensión marxista, la pretensión equivocada de quienes quieren llenar, creen que con llenar el estómago sacian al ser humano. El ser humano no es solo apetito, de ningún tipo. Los marxistas y ahora los pueblos, el capitalismo, los sistemas ideológicos y políticos creen que repartiendo cosas materiales van a saciar la sed de infinito del corazón humano. Prescindiendo de Dios, lo que han dado han sido piedras en lugar de pan. Lo que siguen dando. El pan, a lo largo de la vida de Jesús, va a tener una importancia grandísima, pero no va a ser haciéndole caso al enemigo, al diablo, porque no solo de pan vive el hombre. Hay cosas más grandes y más importantes. Hay un hambre más grande dentro del ser humano, el hambre de libertad, el hambre de justicia, el hambre de Dios en definitiva. Y esa solo se sacia con Dios, no quitando a Dios, sino llenando de Dios la vida del ser humano, porque Dios es el único que sacia. Segunda tentación, el diablo lo llevó luego a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me la han entregado y yo la doy a quien quiero. Así que si me adoras, todo será tuyo. La tentación del poder, la tentación del dominio, la tentación de la potencia, de la prepotencia, de la gloria humana,
de las grandezas. Es interesante que esto solo San Lucas lo pone. Este detalle del poder. El poder es diabólico. Las luchas de poder que vemos en el mundo, lo que está pasando entre Rusia y Europa, con esta invasión y guerra contra Ucrania, es algo diabólico. Pero no es solo exclusivo de esa zona geográfica y de la gente de allá. Es que todo poder sin Dios, todo poder que no adora a Dios, es un poder diabólico que en lugar de servir al ser humano, lo humilla, lo abaja, produce muerte. Por eso es que Jesús niega aceptar, arrodillarse, adorar al demonio. Así que si me adoras, para Jesús, solo el Padre es adorable. Para un hijo, solo su Padre es adorable. Y Jesús se siente hijo. Por eso, solo el Padre merece su adoración. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Cuando más adelante en la vida de Jesús, resucitado, antes de subir al cielo, Jesús dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces sí Jesús tiene el poder, el auténtico poder, el poder de comunicar vida, de hacer crecer al ser humano, de dignificar mediante el amor y el servicio. Pero lo tiene en cuanto resucitado, es decir, alguien que ha pasado por la muerte, alguien que ha amado hasta la muerte. Solo quien ama tiene el auténtico poder, el poder que da vida. Fuera del amor, ningún poder vivifica. Fuera del amor, todo poder es satánico, diabólico. Dos tentaciones vencidas por Jesús que tienen que ver con nosotros. La primera, Jesús más adelante va a repartir el pan a la gente. Allí sí lo va a repartir. ¿Y por qué Jesús reparte el pan? Porque la gente lo buscó no para que lo saciara en su estómago, para que le llenara de comida su estómago. La gente buscaba a Jesús porque deseaban escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo se da esa jerarquía de valores? Cuando la gente busca a Dios, entonces sí, recibe el pan también material para saciar su hambre. Cuando la gente hace experiencia del amor de Dios a través de su palabra y del encuentro con Jesús, entonces se produce el milagro de el pan que se parte y se reparte. Al final de su vida Jesús se va a hacer pan Él mismo para nutrirnos, para saciar al ser humano. Y frente a la tentación del poder y la gloria humana, Jesús rechaza, porque adorable solo es el Padre, y porque solo a Él se le sirve, y se le sirve al Padre cuando se sirve al ser humano, no cuando se sirve al potente, prepotente, al poderoso. Tercera tentación. Lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo. San Lucas, fiel a su relato, le da mucha importancia a Jerusalén. En la infancia de Jesús, la infancia termina en Jerusalén. El camino de Jesús es hacia Jerusalén. Aquí las tentaciones
el demonio, el diablo, lo lleva al templo, a la parte más alta del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, tírate. Y le cita la Escritura, le cita la Biblia, cita el Salmo 91. El diablo es doctor en teología. El diablo conoce la Biblia al revés y al derecho. Aquí también San Lucas, muy sutilmente y también claramente, deja entrever el peligro de una lectura equivocada de la Biblia, o mejor, peor digo, una lectura diabólica de la Biblia, de la Escritura. ¿Cuándo se vuelve diabólica una lectura de la Sagrada Escritura? Cuando se la interpreta no para servir y amar, sino cuando se la usa para el propio beneficio. Es un peligro. Es un diálogo aquí entre teólogos, el demonio y Jesús. Y Jesús le responde también con la Escritura. Está escrito, le dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa esta tercera tentación? Pon a Dios a tu servicio. Si eres hijo, Dios está al servicio tuyo, no tú al servicio de Dios. Atención, Dios está a tu servicio. Dios tiene la obligación de que como eres su hijo, tiene que cuidarte. No te va a pasar nada porque eres hijo de Dios. ¡Ey! Eso es diabólico, eso es satánico. Hoy muchas personas no se vacunan para hablar de una cosa concreta. No se han puesto la vacuna porque dicen: Dios es mi vacuna, mi fe es mi vacuna, soy hijo de Dios, Dios me va a defender. Disculpen, pero eso es una estupidez grandísima. No solo no es fe, sino que es falta de razón. Es algo diabólico. Es ponerle tentación a Dios. Como soy hijo de Dios no me va a pasar nada, entonces para demostrarlo me voy a tirar. Jesús no se tira del templo. No tentarás al Señor tu Dios. En la cruz, Jesús, allí sí, va a dar el salto del amor. Se va a abandonar en la muerte, porque sabe que en ese abandonarse en el abismo de la muerte, los brazos del Padre, el amor del Padre, lo va a sostener y lo va a liberar de la muerte. Lo liberó de la muerte. En la cruz, Jesús da cumplimiento al Salmo 90 a 91. Ahí se realiza plenamente ese salmo y toda la Escritura, cuando el ser humano, igual que Jesús, se confía al amor del Padre y no lo tienta. Queridos hermanos, aquí está el texto de este día. Es un texto rico, es un texto muy actual en nuestra vida, la que está aquí dibujada, y son las tentaciones de cada día para nosotros. Es la lucha que tenemos en contra de quien nos quiere apartar de nuestra identidad, ser hijos de Dios, y de nuestra vocación, la de servir a Dios, amando y poniéndonos al servicio de la vida humana. Termina San Lucas y termino yo también. Disculpen que me alargué, pero es que el texto requiere una lectura atenta y una lectura que nos ayude a abrir los ojos. San Lucas dice: acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. ¿Cuál es el tiempo propicio? Cuando va a aparecer otra vez el demonio en la cruz. Pero ya no va a ser
la imagen del demonio, sino los siervos del demonio, los servidores del demonio, que bájate de la cruz y te vamos a creer. Si eres el Hijo, bájate para que te creamos. Si eres hijo, no sufras. Es diabólico. Toda la vida de Jesús estuvo marcada por la tentación y toda la vida de Jesús estuvo marcada por la fidelidad a su vocación, a su identidad más profunda. Él se mantuvo hijo. Cada ser humano, cada creyente sabe que en el peor horror que nos podamos encontrar, nunca estamos solos. Que en el peor horror que podamos vivir en esta vida, nunca estamos fuera de las manos amorosas del Padre, que nos sostiene y que nos salva. Confiemos en Él. Feliz día y bendiciones para todos.